para estos días difíciles, todo el mundo, para la iglesia aún, porque afecta también a todos los creyentes. Como dije en alguna ocasión, no estamos exonerados de esta pandemia. Para esta situación, ¿cómo debe ser nuestro carácter? ¿Cómo debemos ser como cristianos, como hijos de Dios? En estas situaciones, en estas circunstancias y todo el tiempo, debemos desear ser cada vez más espirituales en nuestra vida. El tema para hoy que hemos tratado de considerar es: sea espiritual. Ser espiritual no es una opción, hermanos. No es una opción para los creyentes, es un pedido que Dios da, que Dios ha pedido por medio de su palabra a sus hijos. Es un pedido de parte de nuestro Padre Celestial. Y como hijos de Dios hemos sido llamados a vivir una vida piadosa y justa en medio de un mundo impío pecador, glorificando así a nuestro Dios. La definición para piadoso o para espiritual viene de la naturaleza espiritual. Se entiende el proceso de crecimiento y maduración de nuestra salvación por medio de Dios a través de vivir con el poder y la guía del Espíritu Santo que mora en nosotros. De modo que debe estar aumentando progresivamente nuestra apreciación de la vida de acuerdo con la perspectiva de Dios. Debemos seguir cada vez más los caminos de Dios y obedecer cada vez más su palabra. El carácter santo de Jesucristo debe manifestarse cada vez más a través de nuestra actitud y nuestras acciones. Entre el carácter y la calidad de vivir el diario de nuestras vidas como cristianos, debe ser y debe haber diferencia muy evidente. Dicha diferencia se reconoce y se define en las páginas de la palabra del Señor, especialmente en el Nuevo Testamento. También existe la posibilidad de mejorar el carácter y la calidad de la vida cotidiana de muchos cristianos, y este mejoramiento lo experimentan todos los que buscan la palabra de Dios. Si el cristiano no vive una vida espiritual, el creyente debe hacer la diferencia. El creyente sigue viviendo una vida según la perspectiva del mundo y no según la perspectiva de Dios, si no hace diferencia. Si no vive una vida espiritual, el creyente aún está siguiendo los caminos del mundo y no está obedeciendo la palabra de Dios. Si no vive una vida espiritual, el creyente sigue manifestando su propio carácter y no el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ser espiritual caracteriza a los hijos de Dios. Todos debemos tener esta cualidad, porque es una manera de distinguirnos del mundo y de los que no conocen al verdadero Dios, conforme a lo que Él ha revelado en su palabra. Vamos a estar estudiando la carta a los Corintios para ver este tema. Y vamos a comenzar en el capítulo 1, en los versículos 4 hasta el 9. Para entender lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, la carta que fue escrita por el apóstol Pablo, y dice el versículo 1 del capítulo 1, y el hermano Sóstenes. Pablo estaba acompañado del hermano Sóstenes. Pero para entender la carta a los Corintios, primero a los Corintios capítulo 1, tenemos que entender el contexto histórico de esta iglesia y de esta carta. El contexto histórico de esta iglesia es que en los tiempos del Nuevo Testamento, la ciudad de Corinto era una ciudad floreciente. Era próspera, estratégicamente ubicada en el mapa. Corinto tuvo mucho éxito como un centro de entrenamiento. Era centro de grandes acontecimientos atléticos
y Juegos Olímpicos. La ciudad se destacaba en el mundo pagano por su corrupción moral. Llegó a representar la inmoralidad y libertinaje más obscenas que había en la ciudad de Corinto. En el capítulo 6 de la primera carta, en el versículo 9, el apóstol Pablo les exhortaba a los creyentes de Corinto: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. El verso 10 dice: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esa es la exhortación que Pablo hace a los mismos corintios. Y el capítulo 6, versículo 11 dice: algunos creyentes corintios habían sido culpables de practicar esos pecados antes de su conversión. Sin embargo, habían sido salvados y lavados por el Señor Jesucristo. El versículo 11 dice: y esto erais algunos de vosotros, algunos, mas ya habéis sido lavados, y habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús, y el poder y por el Espíritu de nuestro Dios. Otros en la iglesia, sin embargo, todavía vivían en inmoralidades y pecados. Entonces podemos ver que la ciudad de Corinto no era una ciudad tranquila, era una ciudad pagana, era una ciudad llena de pecados. Ahora, ¿cómo se fundó la iglesia en esta ciudad, en Corinto, a la cual el apóstol Pablo está escribiendo la carta a los corintios? El apóstol Pablo llegó por primera vez a Corinto durante su segundo viaje misionero. Él estaba predicando en Macedonia por un tiempo y salió de Filipos, y Filipos hoy en día, esto es Europa, pasó a Tesalónica, luego a Berea, a Atenas, y luego llegó a Corinto. Ahí cerca en el mapa está la ciudad de Corinto. El capítulo 16 del libro de Hechos habla hasta el capítulo 18 de este relato de cómo Pablo llegó en su segundo viaje misionero a la ciudad de Corinto. En Corinto Pablo se encontró con una pareja, esta pareja Aquila y Priscila, con quienes trabajó haciendo tiendas. Y el segundo líder de la iglesia en Corinto fue este hombre llamado Apolos. Y en el capítulo 1 se nota que algunos hombres de Corinto estaban siguiendo a Apolos, y era una evidencia de que había divisiones dentro de la iglesia. ¿Cuáles eran los problemas de la iglesia en Corinto? La iglesia en Corinto tenía algunos problemas. La iglesia en Corinto tenía varios problemas, y uno de ellos fue que estaban divididos en grupos. Sin embargo, su problema más serio era no separarse a sí mismos de la manera mundana de vivir y de la sociedad que los rodeaba. El apóstol Juan decía en la primera carta que él escribe, primera de Juan capítulo 2, 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Los creyentes corintios imitaban a la sociedad incrédula, corrompida que los rodeaba, confundían los principios bíblicos, pero no carecían de recursos espirituales porque tuvieron grandes bendiciones de parte de Dios. Tenían grandes potencialidades para poder ser de bendición al mundo que los rodeaba allí en Corinto. La pregunta es, hoy en día, ¿está pasando lo mismo en nuestro mundo de entonces? ¿No es esta carta actual aún para la iglesia? Y podemos preguntarnos, ¿cómo yo puedo ser un creyente espiritual en medio de un mundo pagano, en medio de un mundo obsceno? Y en la primera carta, en los versículos, capítulo 1, verso 4 hasta el 9, Pablo va a mencionar 3 detalles respecto a ser espirituales en un mundo así.
y la primera parte dice los versículos 4 hasta el 7, el ser espiritual es una gracia que viene de parte de Dios. El ser espiritual es la gracia de Dios dado a los creyentes por medio de Cristo Jesús. Los versículos 4 al 7 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Versículo 4 dice el apóstol Pablo, ¿cómo yo puedo ser un creyente espiritual? Y la respuesta está en el verso 4, en la primera parte. Es por la oración que otros hacen a favor mío. Pablo estaba orando por la iglesia en Corinto. Por eso él dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. La oración de Pablo a favor de los hermanos en Corinto era en gratitud. Y yo podría ser un hombre, una mujer espiritual, hablando de creyentes, pidiendo la ayuda de otras personas de la iglesia, como Pablo decía, por hombres espirituales más dotados. Y Pablo, al orar por la iglesia en Corinto, no oraba quejándose. ¿Se dan cuenta que la iglesia en Corinto no era una iglesia fácil? La iglesia en Corinto era una iglesia difícil. Estaban divididos. Ellos estaban siguiendo a ciertos líderes. Aún en esta iglesia había pecados que ni siquiera era digno de mencionar. Ni aún los gentiles podían mencionar esos pecados que practicaba la iglesia en Corinto. Pero Pablo ora con gratitud por esta iglesia. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Yo puedo llegar a ser espiritual por la oración de otras personas. Yo pido ayuda que otros oren por mí. Usted debe ser una persona no suficiente en sus fuerzas. Debe pedir la ayuda de otras personas que oren por su vida, por su crecimiento espiritual y por su conocimiento a Dios. Entonces, el ser espiritual es una gracia que viene de parte de Dios para nosotros los creyentes, los cristianos. Y la segunda parte del versículo 4 dice que dice el versículo 4, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Hermanos, el ser espiritual es una implantación que Dios hizo por medio de su gracia, por medio de su Hijo Jesucristo en nosotros. Fue implantado en nosotros por parte de Dios en el nuevo nacimiento. Es decir, nuestra nueva naturaleza es ser irreprensibles. Nuestra nueva naturaleza es ser espirituales. Debemos estar amando la luz y no las tinieblas. Debemos anhelar ser sal de este mundo. Entonces, cuando el apóstol Pablo menciona a los corintios, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, la gracia de Dios fue implantada en nosotros por medio del nuevo nacimiento para ser espirituales en Cristo Jesús. Y podemos decir, cuando mencionamos el ser espirituales, que Dios no nos ha dejado desprovistos. No estamos sin capacidad o no estamos solos para poder ser fuertes y ser espirituales. No estamos desprovistos. Dios nos ha equipado con todo para ser espirituales. El versículo 5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿En quién fuimos enriquecidos? Pueden ver el pronombre Él. Ese Él viene del versículo 4 hablando de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido enriquecidos, no estamos desprovistos en todo. Dice el versículo 5, en toda palabra y en toda ciencia. Cuando la Biblia dice en toda palabra, esto es en decir toda la verdad de Dios. Usted debe estar dando testimonio acerca de la verdad y no es una opción. El Señor Jesucristo, a través de el médico amado Lucas, en el capítulo 8 del
capítulo 1 del libro de Hechos, decía él, que nosotros hemos sido llamados y revestidos con el poder del Espíritu Santo para ser testigos a todo el mundo. Testifique. Usted está preparado para esa misión, para dar testimonio de toda la verdad. Eso significa la palabra en toda palabra. Hemos sido equipados, hemos sido alentados por Dios para decir toda la verdad. Y debemos dar testimonio acerca de esa verdad y no debe ser una opción para nosotros. También el versículo 5 dice, en toda palabra y en toda ciencia. En toda ciencia. Dios ha dado suficiente revelación en su palabra y nos da suficiente comprensión para comunicar su verdad al mundo. Capítulo 2 de esta misma carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo. ¿Quién ha preparado todo? ¿Quién nos ha revelado a nosotros para que sepamos todo? Estamos preparados con toda palabra, con toda ciencia, para dar testimonio acerca de la verdad de Dios a aquel que necesita escuchar acerca de Dios. Ahora, el versículo 6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Usted puede dar evidencia de ser un hijo de Dios y la manera correcta es siendo espiritual. Amamos ser diferentes. Nuestras palabras dan evidencia de nuestra espiritualidad. Nuestra manera de pensar acerca del presente, del futuro, confirma que hay una relación profunda con el Señor Jesucristo. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Para manifestar tu espiritualidad a otros, Dios te ha capacitado con dones. Según el versículo 7 dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. Nada os falta en ningún don. La palabra don en este texto viene la palabra del término griego charisma. Y esta palabra significa carismático. Y todo creyente, al haber nacido, hablando físicamente, por ejemplo, cuando tú naces físicamente, naces completo. No es que naces y después recién te salen los brazos, o la cabeza, o los pies. No. Cuando uno nace físicamente, nace completo. Pies, cabeza, manos, completo. Y al haber nacido de nuevo en Cristo Jesús, también nosotros venimos a este mundo provistos, equipados espiritualmente, completos, con todos los dones o con todo el don que Dios regala a su iglesia, a sus hijos, para poder evidenciar y manifestar su verdadero nacimiento a otros. Y nuestra espiritualidad no depende lo que otros hagan a favor de nosotros. Como dice el versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. Los corintios eran una iglesia privilegiada. Ellos tenían todos los dones de profecía, tenían los dones de interpretar idiomas, tenían los dones de la sanidad, dones de poder hacer milagros, etcétera, etcétera. Eran una iglesia equipada potencialmente para mostrar al mundo griego, al mundo pagano de su época, acerca de cómo Dios puede transformar a una persona espiritualmente. Y como dijimos, ¿cómo puedo ser yo una persona espiritual? El ser espiritual es una gracia dada de parte de Dios a los creyentes
por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Segundo aspecto, ser espiritual no es solamente para el cielo, es mientras usted vive en este mundo esperando la segunda venida del Señor Jesucristo. Usted no puede decir, voy a ser espiritual ya cuando esté en el cielo. No. El versículo 7, la segunda parte, y el 8 dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor volverá en cualquier momento, el cual dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él va a volver en cualquier momento, no sabemos cuándo. ¿Está esperando usted la manifestación, la venida de Cristo? Mientras esperamos, y todos los días debemos esperar la venida, la manifestación del Señor Jesucristo. Y Él se manifiesta hoy al mundo por medio de su iglesia. Mientras esperamos el segundo regreso, y el Señor volverá en cualquier momento. Mientras esperamos su regreso, ser espiritual no es momentáneo. No es solamente hoy día domingo. No es solamente cuando leo la Biblia. No es solamente cuando voy a un campamento. No es solamente cuando escucho algo de la palabra de Dios. No es momentáneo. El ser espiritual, como dice el versículo 8, es hasta el fin, el cual también os confirmará hasta el fin. El fin de nuestra vida, sea cuando Cristo nos lleve de este mundo a su presencia al cielo, sea cuando Él vuelva, mientras esperamos la venida del Señor, hermanos, debemos ser espiritualmente en este mundo, esperando su venida. Y el ser espiritual no es solamente para el cielo. Sea espiritual. Versículo 8 dice, para que seáis irreprensibles hasta la venida del Señor. Cuando entremos en el cielo, no tendremos todos nuestros pecados y pecados apareciendo delante de nosotros, para que todos lo vean, como algunos dicen, y que pasará una película y que todos verán todo lo que hemos hecho aquí en la tierra. No, Cristo confirmará delante del trono eterno de Dios que nosotros somos irreprensibles, hechos irreprochables, seremos intachables. Cuando llegue el día del Señor Jesucristo, Él presentará al Padre una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga. El apóstol Pablo decía en la carta a los Efesios capítulo 5, decía el apóstol Pedro respecto a la iglesia, versículos 26, 5, 26 y 27, la palabra del Señor nos indica de que la iglesia es de esta manera. 5, 26, 27 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Somos irreprensibles, somos hechos irreprochables, somos intachables. Cuando llegue el día del Señor Jesucristo, Cristo nos presentará ante su Padre, ante su trono de gloria, a la iglesia sin mancha, sin arruga. Y cuando el apóstol Pablo dice a los corintios en el versículo 8, porque ellos podían estar dudando respecto a eso, dice, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. No dependía de ellos si eran creyentes firmes en Cristo Jesús, habían recibido la gracia del Señor Jesús al entrar al cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo y por medio del Señor Jesús. Ellos ya habían sido confirmados como intachables, irreprochables, irreprensibles, al igual que usted y yo.
el momento que hemos recibido la salvación, el momento que yo recibí al Señor Jesús en mi vida, fui añadido a la iglesia para ser santo, sin mancha, irreprochable, irreprensible. Y Dios lo confirma según su palabra. Hermanos, ser espiritual no es solamente para el cielo, es también mientras vivimos en este mundo, en esta tierra, manifestar nuestra espiritualidad. Y versículo 9, al final dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ser espiritual es un llamado a tener comunión profunda con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién salvó a los corintios? El versículo 9 dice: fiel es Dios. Somos salvos porque Dios quiso que lo fuéramos. No fue nuestra elección. No es que un día nosotros nos levantamos y decidimos: hoy día voy a ser salvo, hoy día voy a ser parte de Cristo. Ninguno de nosotros estuvo buscando a Dios antes de creer en Él, y llegó en el momento cuando Dios quiso atraernos a su Hijo. Ser salvos, estar unidos con el Hijo, no fue nuestra elección. No es tu elección ser hijo de Dios. Por eso el versículo 9 dice: por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Capítulo 6, versículo 44 del libro de Juan, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Capítulo 15, versículo 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ser espiritual depende de tu comunión con Cristo. Es decir, ya estás en Cristo, la gracia de Dios te ha hecho parte de Cristo, el cuerpo de Cristo, y tu llamado a tener comunión con el Hijo, porque estás unido a Él, debe ser continuamente. Ahora, según el versículo 9, ¿quién es Jesucristo? La última parte el apóstol Pablo manifiesta, dice: es nuestro Señor. Y la Biblia, al manifestar que es nuestro Señor, se refiere al hecho de que Él es Dios, Cristo es Dios. Estamos unidos a Él en todos los aspectos de nuestra vida. Estamos unidos a Él en nuestra salvación, estamos unidos a Él en nuestro sufrimiento, estamos unidos a Él en su venida. Tenemos asegurada la gloria futura por nuestra unidad con el Hijo amado de Dios. Entramos al reino por su gracia y nos mantenemos en el reino por su gracia. Ser espiritual no es una elección, no es una opción. Es algo que Dios ha puesto por su gracia en nosotros. Y cada día los creyentes deben manifestar esto en sus vidas. Tú no puedes ser espiritual si no tienes a Cristo Jesús en tu vida. Tu espiritualidad se manifiesta a otros, comenzando cuando tú te has unido a Él. Y eso es la salvación por gracia. Y para ser espiritual no es por tu fuerza o por tus méritos, es por la gracia de Dios. Él en su sola gracia te dio esto, y es la manifestación de su gracia. Es aquí, en esta tierra, en este mundo de complicaciones, de enfermedades, de situaciones difíciles. Es aquí en esta tierra, en este mundo actual, manifestar esta gracia siendo espirituales. Estamos unidos a Cristo y Él nos da el poder, la capacidad para llegar a ser como Él. En otro texto de la palabra del Señor, el Señor decía que
hemos sido equipados y hay pastores maestros que nos enseñan la Biblia hasta llegar al conocimiento, al pleno, a la medida de la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo que los corintios debían estar siguiendo. Eso es algo que los corintios debían separarse del mundo en el cual vivían y no seguir sus patrones que ellos tenían. Ellos debían seguir a Cristo, debían ser entrenados, capacitados por la gracia del Señor para hacer y entender su posición en Cristo Jesús en este mundo. Hermano, hermana, jóvenes, niños, todos ustedes, cada uno de ustedes que han sido salvos, que tienen la gracia y la salvación de Cristo en vuestras vidas, debe ser, querer usted ser espiritual. Ser espiritual no es solamente para los pastores, los misioneros. Esto es dado a toda la iglesia. Por eso es que la palabra del Señor, al llegar al capítulo 2, el apóstol Pablo manifiesta este deseo. Capítulo 2, versículo 12 dice: y nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero, versículo 14, el hombre natural, es decir, el hombre sin Cristo, el hombre que no tiene al Espíritu Santo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, para el hombre natural, para el hombre sin Cristo, le son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, verso 15, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá más? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Usted está capacitado para ser espiritual. No hay excusa. Usted puede entender la palabra del Señor, los misterios de Dios, aquellas cosas que están ocultas para el mundo. Y nuestra vida espiritual, unida a Cristo, unida a la palabra de Dios, a Dios el Padre, se manifiesta en este mundo hasta la segunda venida de Cristo. Animamos a toda la iglesia, a todos ustedes, a poder ser espirituales en estas circunstancias que nuestro mundo está atravesando. No se desespere. Si Dios vuelve hoy, Él nos llevará. Si Él quiere mostrarnos por medio de enfermedades o situaciones así como la que pasa en nuestro mundo hoy, usted no se desespere, tenga esperanza. Y el ser espiritual es mirar al Señor. Eso es lo que debían estar haciendo la iglesia en Corinto. Pero no, ellos estaban viviendo divididos. Ellos estaban viviendo siguiendo su mente carnal, como el mundo vive, como el mundo piensa. Y eso es algo que usted y yo no debemos estar haciendo. Animo a que puedan mirar al Señor y vuestra oración sea que Dios les capacite, les ayude a entender, les ayude a confirmar, les ayude a ser irreprensibles cada vez más conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, amados hermanos, que Dios les siga usando en este mundo para su gloria.